En este planeta existen criaturas tan poderosas que casi nos hacen olvidar que, en realidad, son animales. Poseen cuerpos gigantescos, una masa muscular impresionante y una fuerza suficiente para enfrentarse a algunos de los depredadores más peligrosos. Desde los bosques helados del norte y las vastas llanuras de América del Norte hasta los pantanos, las altas montañas y las selvas tropicales de Asia, estos gigantes dominan silenciosamente sus territorios. Algunas especies destacan por alcanzar un peso de varias toneladas, otras poseen enormes cuernos que parecen auténticas armas de combate, y también existen especies que, aunque no son las más grandes, cuentan con una fuerza explosiva verdaderamente extraordinaria. Cuando chocan entre sí, el suelo parece temblar. Cuando se enfrentan a un depredador, pueden pasar de ser una presa a convertirse en un guerrero en cuestión de segundos. Entonces, ¿cuáles son las 10 especies de toros salvajes más fuertes del mundo? ¿Cuál de ellas merece realmente el título de rey entre estos gigantes? Acompáñanos a descubrirlo ahora mismo. Y antes de comenzar, no olvides dejar un like, un comentario y suscribirte al canal. Tu apoyo es precisamente lo que nos motiva a seguir creando más vídeos fascinantes sobre la naturaleza. Ahora sí, comencemos este viaje. Número 1. Bisonte de bosque, el rey supremo de los gigantes de la tierra. Si todos los animales que aparecen en esta lista pueden compararse con los titanes de la naturaleza, el bisonte de bosque va incluso más allá de ese concepto. No es simplemente una criatura gigantesca, sino casi la encarnación de la fuerza primitiva bajo la forma de un animal vivo. El bisonte de bosque no solo es una de las especies de bovinos salvajes más grandes y poderosas de América del Norte. Para muchos expertos, también se encuentra entre los animales de la familia de los bóvidos más impresionantes del planeta. Es un gigante tan enorme y poderoso que, cuando aparece entre los bosques del norte o las llanuras cubiertas de hielo, da la sensación de estar contemplando una criatura salida directamente de la prehistoria. Su cuerpo parece una montaña en movimiento. Los machos adultos pueden superar los 1500 kilogramos, con hombros enormes, una gigantesca joroba sobre la parte delantera del cuerpo y una masa muscular densa, desarrollada para ejercer una fuerza extraordinaria. Su cuello es extremadamente robusto, su pesada cabeza parece un ariete de asedio, su amplio pecho y sus gruesas patas parecen columnas capaces de sostener toda una fortaleza viviente. Pero lo que coloca al bisonte de bosque en el primer puesto no es únicamente su tamaño. Es la fuerza abrumadora que puede generar. Cuando un enorme macho se lanza hacia adelante, la escena no parece la de un animal corriendo. Se asemeja más a una avalancha acelerando o incluso a un terremoto con pezuñas. El suelo tiembla bajo cada una de sus pisadas. Más de 1500 kilogramos de músculo pueden lanzarse directamente hacia adelante con una fuerza suficiente para derribar a un oponente, aplastar obstáculos y provocar impactos aterradores. Y lo más sorprendente es que el bisonte de bosque debe sobrevivir en uno de los entornos más extremos del planeta. Los inviernos brutales, la nieve profunda, los vientos helados, las temperaturas extremas y la escasez de alimento no consiguen doblegarlo. Utiliza su enorme cabeza para apartar la nieve compactada, encontrar alimento y continuar desplazándose por tierras completamente congeladas. Precisamente por eso, el bisonte de bosque merece el título de rey supremo de los gigantes. No solo es grande. No solo es fuerte. Es una combinación extraordinaria de masa, fuerza, resistencia y capacidad de supervivencia, una auténtica máquina viviente creada para sobrevivir en condiciones que muy pocas criaturas serían capaces de soportar. Número 2. Búfalo Arnie, el gigante indomable de los ríos salvajes. Si muchos de los gigantes de esta lista ya te hacen pensar en monstruos creados por la propia naturaleza, el búfalo Arnie parece llevar esos límites todavía más lejos. Su apariencia parece una exageración hecha realidad, como si la evolución hubiera decidido ignorar todas las restricciones de tamaño y fuerza para crear un toro casi perfecto para el combate. El búfalo Arnie, también conocido como búfalo salvaje asiático, no solo pertenece al grupo de los bovinos más grandes del planeta, sino que también es famoso por su enorme fuerza. Un macho adulto puede superar los 1500 kilogramos, con hombros imponentes, un pecho tan ancho como un bloque de piedra y un cuello tan grueso que su cabeza y su cuerpo parecen formar una única masa de músculos. Pero lo que más impresiona son sus enormes cuernos. Se extienden hacia los lados formando curvas poderosas, como auténticas armas de asedio instaladas directamente sobre la cabeza de un titán. Cuando el animal baja la cabeza, esa fuerza deja de parecer simplemente majestuosa y se convierte en una verdadera advertencia. La masa de Arnie no solo representa peso.
También genera presión, empuje y una fuerza de impacto enorme. Cuando un macho gigantesco comienza a acelerar, parece que el suelo tiembla bajo sus pezuñas. Más de 1500 kilogramos de cuerpo lanzándose hacia adelante pueden producir una colisión brutal, capaz de derribar o causar graves heridas a un oponente. Incluso los grandes depredadores deben actuar con extrema precaución. Los tigres, famosos por ser cazadores formidables, todavía tienen que pensárselo 2 veces antes de enfrentarse a un arní adulto y saludable. Porque en este caso, lo que tienen delante no es una presa fácil, sino una pared viviente equipada con cuernos. Y cuando 2 machos se enfrentan, la escena parece sacada de una batalla entre 2 titanes antiguos. Con la cabeza baja, los músculos tensos y los cuernos apuntando hacia adelante, ambos se lanzan uno contra otro. Los violentos golpes resuenan entre las zonas fluviales, demostrando por qué Arnie merece ser considerado uno de los gigantes más poderosos del mundo. Número 3. Tamará de Mindoro, la fuerza concentrada en un cuerpo pequeño. Cuando escuchamos el nombre búfalo enano, muchas personas pueden pensar inmediatamente que se trata de una especie pequeña, poco intimidante y completamente incapaz de compararse con los gigantes de esta lista. Pero el tamará se encarga rápidamente de destruir esa idea. Porque el tamará no es pequeño en los aspectos que realmente importan. Es fuerza concentrada, un cuerpo compacto que encierra una ferocidad y un poder extraordinarios. Si otros bovinos gigantes se parecen a muros vivientes, el tamará se asemeja a una explosión comprimida dentro de un cuerpo musculoso. Endémico de la isla de Mindoro, en Filipinas, el tamará posee un cuerpo bajo, pesado y extremadamente robusto. Sus hombros son gruesos, su cuello corto pero poderoso, su pecho está bien desarrollado y sus patas, aunque no son largas, poseen una fuerza sorprendente. Desde cualquier ángulo, transmite una sensación de dureza, como si hubiera sido tallado a partir de un bloque de piedra negra. Y luego están sus cuernos. Gruesos, rectos y dirigidos hacia atrás con una estructura única, parecen auténticas dagas primitivas. No son simples adornos. Son verdaderas armas, utilizadas durante enfrentamientos extremadamente violentos. Lo que hace especial al tamará es que no necesita una masa gigantesca para generar fuerza. En cambio, concentra su potencia en cada movimiento. Cuando se encuentra acorralado, puede bajar la cabeza, apuntar sus cuernos hacia adelante y lanzar su compacto cuerpo como una bala viviente. Su embestida es rápida, directa y brutal. A diferencia de los gigantes que dependen de su enorme peso para aplastar al oponente, el tamará utiliza agilidad, densidad muscular y agresividad para generar su poder. Durante los enfrentamientos entre machos, 2 tamarás parecen gladiadores enfurecidos. Los cuernos chocan, los cuerpos se embisten y se empujan constantemente, mientras las pezuñas remueven el suelo. No existe la lentitud de los enormes colosos, sino velocidad, tensión y sucesivas explosiones de fuerza. Por eso, el tamará demuestra algo realmente sorprendente: la fuerza no siempre depende del tamaño. A veces, el poder más aterrador se encuentra dentro de un cuerpo compacto, cuya fuerza está concentrada al máximo. Número 4. Jack salvaje, el gigante de las cumbres prohibidas. Existe una forma de fuerza que nace del combate. Otra proviene de un tamaño gigantesco. Pero existe una forma de fuerza todavía más extraordinaria, forjada por las mismas condiciones que parecen imposibles de soportar. Esa es la fuerza del Jack salvaje. Es un gigante de las regiones de altitud extrema, una criatura tan poderosa que parece haber sido creada específicamente para sobrevivir en lugares donde casi ninguna otra especie podría hacerlo. Mientras otros bovinos dominan las selvas, las sabanas o las llanuras, el Jack gobierna las tierras por encima de las nubes, donde existen desiertos helados, vientos cortantes y enormes montañas con niveles de oxígeno extremadamente bajos. Pero el Jack no solo sobrevive allí. Domina ese entorno. Un macho adulto puede pesar más de 1 tonelada y posee un cuerpo enorme cubierto por una gruesa capa de pelo, debajo de la cual se encuentran músculos fuertes y resistentes. Sus anchos hombros, su gigantesco cuello, su profundo pecho y sus patas robustas como columnas le permiten desplazarse sobre rocas, hielo y peligrosas laderas montañosas. Incluso sus largos, gruesos y curvados cuernos, que se extienden hacia ambos lados, poseen una apariencia majestuosa casi legendaria. No solo sirven para defenderse, sino que también se convierten en armas formidables durante los combates. Lo más extraordinario es que toda esa fuerza se utiliza en un entorno extremadamente hostil. El Jack puede subir por pendientes pronunciadas, atravesar nieve profunda,
romper el hielo y resistir vientos gélidos. Su cuerpo parece una máquina biológica con un enorme par motor, luchando constantemente contra la gravedad, el frío extremo y la escasez de alimento. Cuando se siente amenazado, un macho gigantesco puede bajar la cabeza, apuntar sus cuernos hacia adelante y lanzarse como una avalancha. Más de 1 tonelada de cuerpo acelerándose sobre un terreno irregular puede generar un impacto devastador. Y cuando dos machos se enfrentan, la escena parece la batalla entre dos guerreros antiguos en medio de montañas cubiertas de nieve. Los cuernos chocan, los hombros se presionan con fuerza y los enormes cuellos se tensan bajo una potencia brutal. Por eso el Yak es conocido como el tanque de las montañas, una fortaleza viviente capaz de sobrevivir y luchar en lugares donde la naturaleza parece no permitir que exista vida. Número 5. Bantén, el gladiador salvaje del sudeste asiático. A primera vista, el bantén puede llevar a muchas personas a cometer un error fatal, subestimar su fuerza. Tal vez porque su cuerpo parece más elegante y equilibrado que el de otros gigantes de aspecto pesado. Pero basta con comprender sus verdaderas capacidades para descubrir que esa apariencia no es más que un engaño. El bantén no es simplemente un toro salvaje. Es fuerza concentrada en un cuerpo musculoso y ágil, una combinación poco común de potencia, velocidad y agresividad. Originario de los bosques y las sabanas del sudeste asiático, el bantén posee una apariencia casi noble. Su cuerpo es compacto y musculoso, sus patas de color claro parecen una especie de armadura natural, mientras que los machos adultos presentan un pelaje oscuro o rojizo y unos cuernos curvados que recuerdan antiguas espadas. Pero detrás de esa apariencia elegante se esconde una fuente de fuerza verdaderamente aterradora. Los machos pueden alcanzar un peso considerable, y algunos ejemplares excepcionales se acercan a 1 tonelada. Sin embargo, lo que hace peligroso al bantén no es únicamente su peso, sino la forma en que utiliza esa masa corporal. Su musculatura es densa, fuerte y capaz de generar una potencia explosiva. Cuando se lanza hacia adelante, el bantén no parece un toro enorme corriendo. Se asemeja más a una bala de músculos disparada por la naturaleza. Baja la cabeza, dirige los cuernos hacia adelante, acelera con fuerza y produce un impacto tan rápido que el oponente casi no tiene tiempo para reaccionar. Una embestida puede provocar fracturas. Un golpe lateral con los cuernos puede atravesar o lanzar por los aires a un atacante. Y cuando se encuentra acorralado, el bantén puede responder con una ferocidad sorprendente en lugar de huir. Esto se hace todavía más evidente durante los combates entre machos. Dos bantén se enfrentan como auténticos gladiadores. Las pezuñas destrozan el suelo, los músculos se tensan, los cuernos se entrelazan y los hombros de ambos animales ejercen una presión constante. Pero, a diferencia de los gigantes que dependen principalmente de su peso, el bantén también utiliza velocidad, agilidad y capacidad para cambiar de posición. Puede atacar, retroceder, cambiar de dirección y volver a ejercer presión sobre su adversario. Precisamente ese estilo de combate dinámico, agresivo e impredecible ha convertido al bantén en uno de los bovinos salvajes más impresionantes. Un auténtico gladiador de las selvas del sudeste asiático. Número 6. Búfalo de agua, el leviatán de los pantanos. Hay animales poderosos que dominan las grandes llanuras. Hay gigantes nacidos para vivir en las altas montañas, en los bosques profundos o entre interminables praderas. Pero existe una criatura que parece haber sido creada a partir del propio barro, las tormentas y la guerra, el búfalo de agua. Si otros bovinos impresionan principalmente por su tamaño, el búfalo de agua sorprende porque prácticamente todo en él parece estar llevado al extremo. Demasiado grande, demasiado fuerte y demasiado agresivo. Un coloso viviente que convierte los pantanos, los ríos y las zonas inundadas en su reino natural. Cuando un enorme macho adulto emerge de las aguas turbias, con el cuerpo cubierto de barro, sus gigantescos cuernos y sus pesados músculos brillando bajo el sol, deja de parecer un animal común. Se asemeja más a una máquina prehistórica, un auténtico leviatán terrestre. Los machos más grandes pueden superar 1 tonelada. Poseen un cuerpo compacto, hombros anchos, un pecho enorme, un cuello tan grueso como el tronco de un árbol y unas patas poderosas como columnas. Pero lo más intimidante siguen siendo sus enormes cuernos, capaces de extenderse formando curvas gigantescas. No son simples adornos, sino auténticas armas de combate. Con esos cuernos, el búfalo puede embestir, empujar, levantar y dominar a sus oponentes. Cuando se lanza hacia adelante,
más de 1 tonelada de cuerpo puede transformarse en un muro de carne en movimiento con una capacidad de destrucción aterradora. Y lo más sorprendente es que toda esa fuerza sigue funcionando perfectamente en el barro profundo, dentro del agua y sobre terrenos peligrosos. Mientras muchas otras especies disminuyen su velocidad o quedan atrapadas, el búfalo se desplaza con confianza, porque ese es precisamente el entorno para el que fue creado. Incluso los grandes depredadores, como los tigres, deben actuar con extrema precaución. Un ataque mal calculado puede convertir al cazador en la víctima. El búfalo puede embestir, cornear, lanzar por los aires e incluso perseguir a la amenaza en lugar de limitarse a ahuyentarla. Y cuando toda la manada contraataca, la escena se vuelve más aterradora que nunca. Cientos de cuerpos enormes, con sus cuernos brillando, avanzan juntos como un ejército de armaduras negras atravesando la naturaleza salvaje. Número 7. Bisonte europeo, el último gigante de los antiguos bosques. Mucho antes de que surgieran los grandes imperios, antes de que se construyeran castillos y mucho antes de que las grandes ciudades cubrieran Europa, los antiguos bosques estaban dominados por gigantes. Entre ellos se encontraba el bisonte europeo, también conocido como Wisent, una criatura que parece un vestigio viviente de un mundo primitivo. Al observar a un macho adulto, casi da la sensación de estar contemplando a un superviviente de la edad de hielo. No parece un animal moderno. Parece el eco de una época remota, cuando las criaturas gigantescas todavía dominaban vastas extensiones de tierra. Los machos adultos pueden superar los 900 kilogramos, y algunos ejemplares se acercan a 1 tonelada. Sus enormes hombros se elevan como paredes de músculos, mientras que la joroba sobre los hombros parece una montaña viviente formada por músculos, tendones y fuerza. Su cabeza grande y pesada está perfectamente adaptada para generar impactos poderosos. Su robusto cuello hace que parezca capaz de utilizar toda su fuerza para apartar incluso los troncos de los árboles. Ninguna parte del cuerpo del Wisent transmite debilidad. Todo está construido para la fuerza, la resistencia y la supervivencia. Su grueso pelaje aumenta todavía más su apariencia gigantesca. Especialmente durante el invierno, cuando la nieve cubre de blanco el bosque, un Wisent emergiendo entre la niebla parece sacado directamente de las antiguas leyendas sobre monstruos gigantes. Pero su verdadera fuerza no reside únicamente en su apariencia. El bisonte europeo puede atravesar una vegetación densa y desplazarse por barro, nieve y terrenos irregulares sin ser fácilmente detenido. Su cuerpo está diseñado para soportar condiciones que podrían hacer sucumbir a muchas otras especies. Esto se vuelve especialmente evidente durante los enfrentamientos entre machos. Dos Wisent se enfrentan como dos titanes antiguos. Bajan la cabeza, golpean el suelo con las pezuñas, tensan los músculos y, de repente, se lanzan uno contra otro. Los cuernos chocan violentamente, los hombros se presionan y toneladas de fuerza se enfrentan directamente. Pero esta no es simplemente una batalla de potencia explosiva. El Wisent también posee una resistencia extraordinaria. Se mantiene firme. Resiste. Continúa empujando. Como una pared viviente que se niega a ceder, el bisonte europeo demuestra que la verdadera fuerza no siempre necesita ser ruidosa. Solo necesita ser lo suficientemente grande, resistente y poderosa para mantenerse en pie ante cualquier desafío. Número 8. Búfalo cafre, el tanque negro de la sabana. Si existe un animal capaz de convertir el concepto de peligro en una forma viviente, ese es el búfalo cafre africano. No solo pertenece al grupo de los bovinos salvajes más poderosos del planeta, sino que también es famoso por su carácter impredecible, su extraordinaria resistencia y un espíritu de combate que parece no conocer el miedo. Su fuerza ya es impresionante por sí sola, pero cuando se combina con su agresividad y su capacidad para contraatacar con una ferocidad extrema, se convierte en un adversario completamente diferente. El búfalo cafre no camina por la sabana como una presa. Se mueve con la actitud de un guerrero, como si supiera que muy pocos depredadores se atreven a enfrentarlo directamente. Los grandes machos adultos pueden superar los 900 kilogramos. Sus cuerpos son auténticas masas de músculos densos, con hombros anchos, un pecho profundo, un cuello enorme y una pesada cabeza. Pero su arma más aterradora son sus cuernos. En los machos adultos de gran tamaño, la base de los cuernos forma una gruesa estructura ósea conocida como boss, que funciona como una especie de casco natural. Desde allí, los dos cuernos se curvan hacia los lados y terminan en puntas capaces de embestir, desgarrar y lanzar por los aires a un oponente. Cuando se siente amenazado,
el búfalo no siempre elige huir. Puede darse la vuelta y enfrentarse al atacante. Imagina casi una tonelada de músculos negros lanzándose directamente hacia ti, con la cabeza baja, los cuernos apuntando hacia adelante y piedras y tierra saltando bajo sus pezuñas. No parece una embestida común. Parece un tren viviente acelerando. Los leones lo saben mejor que nadie. Incluso las grandes manadas de leones deben calcular cuidadosamente cada movimiento antes de atacar a un búfalo adulto. Un solo error puede convertir una cacería en un auténtico desastre. Y lo más sorprendente es que, en ocasiones, los búfalos incluso pueden coordinarse para contraatacar. Cuando toda la manada avanza junta, cientos de cuerpos enormes y afilados cuernos hacen que parezcan un ejército acorazado atravesando la sabana. Esa es precisamente la fuerza del búfalo cafre africano, no solo es poderoso, sino también resistente, feroz y capaz de convertir la propia cacería de su enemigo en una lucha a muerte. Número 9. Bisonte americano, la fortaleza viviente de las vastas llanuras. Mucho antes de que aparecieran las ciudades. Antes de las carreteras, las grandes construcciones e incluso de la época en que los seres humanos dominaran América del Norte, esta tierra ya estaba habitada por auténticos gigantes. No eran criaturas de la mitología, sino montañas vivientes cubiertas de pelo, que se desplazaban en manadas tan enormes que parecía que incluso el horizonte se movía con ellas. Uno de los símbolos más poderosos era el bisonte americano. Llamarlo simplemente bisonte parece quedarse corto. Porque cuando estás frente a un enorme macho adulto, lo que ves no se parece a un herbívoro común. Parece un tanque cubierto de músculos, piel gruesa y una resistencia extraordinaria. Algunos machos pueden superar 1 tonelada. Sus enormes hombros se elevan como paredes de músculos y sobre ellos, destaca una gigantesca joroba formada por una poderosa masa muscular. Su cabeza baja, pesada y extremadamente robusta parece un ariete de asedio. Cuando baja la cabeza y comienza a lanzarse hacia adelante, la escena deja de parecer la de un animal corriendo. Se asemeja a un desastre natural avanzando directamente hacia ti. El bisonte americano puede atravesar cercas, lanzar depredadores por los aires con golpes de cabeza y cuernos, y utilizar su enorme cuerpo para abrirse camino a través de la nieve profunda. Cuanto más duro es el invierno, más impresionante se vuelve su resistencia. Mientras muchas criaturas deben retirarse o sucumbir ante el hielo y la nieve, el bisonte continúa avanzando. Durante la época de reproducción, los machos también demuestran su poder mediante violentos enfrentamientos. 2 toros que pueden pesar cerca de 1 tonelada o incluso más se lanzan uno contra otro. El estruendo de sus cabezas chocando resuena por las llanuras, mientras el suelo tiembla y el polvo se eleva. Son auténticas batallas de fuerza y resistencia, en las que cada impacto pone a prueba los límites físicos de estos animales. Incluso los lobos y los osos deben actuar con precaución ante un bisonte adulto. Una embestida puede romper huesos, una carga puede aplastar a un oponente y una sola pisada puede poner fin al enfrentamiento en cuestión de segundos. El bisonte americano no es simplemente un símbolo de las vastas llanuras. Es una fortaleza viviente, representante de la fuerza primitiva y de la extraordinaria capacidad de supervivencia de la naturaleza. Número 10. Gaur, el titán absoluto de las selvas asiáticas. Hay animales poderosos. Hay criaturas gigantescas. Pero luego está el gaur, una especie que parece haber sido creada cuando la naturaleza decidió llevar la fuerza bruta hasta un límite completamente diferente. Considerado uno de los bovinos salvajes más grandes del mundo, el gaur no solo domina los lugares donde habita, sino que también provoca una sensación especial de respeto y temor. Cuando emerge de las densas selvas de la India y el sudeste asiático, parece una fortaleza viviente en movimiento. Un macho adulto puede superar 1 tonelada y alcanzar más de 2 metros de altura hasta los hombros. Pero incluso estas cifras no consiguen describir completamente su enorme tamaño. Sus hombros se elevan como paredes, su pecho es profundo y ancho, sus patas son gruesas como columnas y su musculatura compacta hace que todo su cuerpo parezca tallado en piedra. La famosa joroba situada sobre los hombros constituye uno de los centros de esa extraordinaria fuerza. Contribuye a generar una enorme capacidad de empuje, embestida, impacto y dominio físico sobre un oponente. Su oscuro pelaje hace que su cuerpo parezca cubierto por una capa de acero brillante. Sus patas, con las características marcas blancas, parecen llevar una armadura de combate. Y sus gruesos cuernos curvados y afilados recuerdan antiguas lanzas.
Nada en el cuerpo del Gaur transmite debilidad. Quizás esa sea también la razón por la que los tigres suelen evitar enfrentarse directamente a ejemplares adultos y saludables de Gaur. Un depredador que cometa un solo error de cálculo podría pagar ese error con la vida. Cuando se enfurece, el Gaur no reacciona como una presa. Reacciona como un tanque viviente. Más de 1 tonelada de músculos puede acelerar repentinamente y lanzarse hacia adelante como una avalancha. Una embestida puede lanzar por los aires a un depredador. Un impacto poderoso puede provocar heridas graves. Y el suelo parece temblar bajo sus pasos mientras corre. Lo más sorprendente es que el Gaur no es tan lento como su enorme apariencia podría hacer pensar. Puede acelerar rápidamente, cambiar de dirección de manera repentina y ejecutar embestidas cargadas de una fuerza extraordinaria. Pero la escena más impresionante sigue siendo el enfrentamiento entre dos machos. Se acercan uno al otro, con los músculos tensos y los cuernos apuntando hacia adelante. El aire parece contener la respiración. Entonces, dos titanes chocan. El estruendo de sus cuernos resuena en lo profundo del bosque como un trueno, reafirmando la posición del Gaur como uno de los gigantes más extraordinarios del mundo natural. Conclusión. Y así llegamos al final de nuestro viaje por las 10 especies de toros salvajes más poderosas del mundo. Desde los bosques helados del norte y las vastas llanuras de América del Norte hasta las altas montañas, las selvas profundas y los pantanos de Asia, cada especie nos ha mostrado una faceta diferente de la fuerza de la naturaleza. Algunas nos conquistan por su tamaño gigantesco, otras impresionan por sus aterradores cuernos, mientras que otras demuestran que la velocidad, la resistencia y el espíritu de combate pueden ser incluso más importantes que el peso. Desde el compacto pero feroz Tamaray y el ágil Bantén, pasando por el poderoso Yak en las montañas más extremas, hasta el Gaur y el bisonte, auténticos gigantes del mundo salvaje, todos ellos son magníficos ejemplos del poder y la capacidad de adaptación de la naturaleza. Pero ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué especie merece realmente el título de toro salvaje más poderoso del mundo? ¿Estás de acuerdo con el primer puesto o elegirías a otra especie? Déjanos un comentario aquí abajo y comparte tu elección con nosotros. Y si te apasionan los descubrimientos fascinantes sobre el mundo animal, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando las maravillas, los misterios y las criaturas más sorprendentes del mundo natural.